Este no era un narco común. No gritaba, no corría, no se escondía. Hablaba despacio, como maestro frente a un salón. Servando Gómez, la tuta, daba discursos mientras su cártel sembraba terror en Michoacán. Cómo un profesor terminó convirtiéndose en uno de los criminales más temidos de México. Esta es la historia del narco que quiso enseñar su propia ley. Antes de ser conocido como la tuta, antes de los videos, de los discursos y del miedo, Servando Gómez Martínez era simplemente un hombre común en Michoacán. No nació rodeado de lujos, armas ni poder. Nació en una región marcada por el abandono, la pobreza y una normalización silenciosa de la violencia. Servando creció en Arteaga, Michoacán, una zona rural donde el Estado siempre llegó tarde o nunca llegó. En estos pueblos, la autoridad no se respetaba porque casi no existía. Lo que sí existía era la necesidad, falta de empleo, caminos olvidados y jóvenes sin opciones claras de futuro. A diferencia de muchos otros capos, la tuta no empezó como sicario ni como halcón. Estudió, se formó y llegó a ejercer como maestro rural. Durante años dio clases frente a un pizarrón, enseñando a niños de comunidades marginadas. Para muchos, era un hombre educado, con facilidad de palabra, alguien que sabía explicar, convencer y liderar. Y ahí estaba su primera gran arma, la palabra. Mientras otros imponían respeto con balas, Servando lo hacía hablando. Tenía carisma, sabía expresarse y sobre todo sabía leer a la gente. Entendía el resentimiento social, la frustración del campesino, el coraje del joven sin oportunidades. Y poco a poco empezó a darse cuenta de algo. La educación no daba poder, el crimen sí. En Michoacán, durante los años 90 y principios de los 2000, el narcotráfico ya no era algo lejano, estaba integrado a la vida diaria. Muchos lo veían no como un delito, sino como una salida económica. Los cárteles ofrecían lo que el gobierno no: dinero, protección y sentido de pertenencia. Es en ese contexto donde Servando Gómez entra en contacto con el crimen organizado, no como pistolero, sino como operador, como alguien que sabía negociar, hablar con autoridades locales, convencer comunidades y transmitir mensajes. Su perfil encajaba perfectamente en una organización que estaba creciendo con una ideología particular: la familia michoacana. La familia no se presentaba como un simple cártel, se vendía como un movimiento social, casi religioso. Hablaban de valores, de orden, de proteger al pueblo, mientras decapitaban enemigos y controlaban territorios con terror. Para alguien como Servando, esa contradicción no era un problema, era una oportunidad. Dentro de la familia, la tuta encontró su verdadero rol. No era el hombre que jalaba el gatillo, sino el que daba sentido al discurso, el que justificaba la violencia con palabras bonitas, el que explicaba por qué matar, extorsionar o dominar pueblos era necesario. Poco a poco, el maestro fue dejando el aula y comenzó a dar clases desde otro lugar. Ya no enseñaba matemáticas o historia, enseñaba obediencia, miedo y lealtad. Su formación como docente se convirtió en una herramienta criminal. Sabía estructurar mensajes, repetir ideas, manipular emociones, y eso lo hizo subir rápidamente dentro de la organización. Mientras otros se escondían, Servando hablaba. Mientras otros callaban, él grababa mensajes. Para entonces ya no era solo Servando Gómez, había nacido la tuta. Un hombre que entendió que en el narco no siempre manda el más violento, sino el que sabe convencer, el que sabe explicar la violencia como si fuera una lección inevitable, el que puede mirar a una cámara y hablar sin miedo, incluso cuando todo Michoacán empezaba a temblar. Así comenzó el camino de un maestro rural que cambiaría el pizarrón por el micrófono y la educación por el control absoluto del terror. Cuando Servando Gómez Martínez entró a la familia michoacana, no ingresó a un cártel común,
entró a una organización que no se presentaba como criminal, sino como un supuesto movimiento de orden, valores y protección del pueblo. Esa narrativa fue clave para su ascenso y para el terror que vendría después. La familia michoacana comenzó a consolidarse a finales de los años 90 y principios del 2000, en un Michoacán profundamente golpeado por la pobreza, la corrupción y el abandono gubernamental. En muchas comunidades rurales, el Estado había desaparecido por completo, no había seguridad, no había justicia y no había oportunidades. En ese vacío, la familia ocupó el lugar de la autoridad. Su líder ideológico y fundador fue Nazario Moreno González, el Chayo, un hombre que mezcló el narcotráfico con un discurso religioso distorsionado. La familia no solo traficaba drogas, predicaba, repartía Biblias alteradas, hablaba de Dios, de castigo moral y de limpiar Michoacán de criminales, mientras cometía ejecuciones públicas y decapitaciones. En ese entorno, Servando Gómez encontró su espacio natural. A diferencia de otros miembros armados, la tuta no destacaba por su fuerza física ni por su brutalidad directa. Destacaba por algo más peligroso, su capacidad para hablar, explicar y convencer. Dentro de la familia, se convirtió rápidamente en uno de los principales voceros. Era quien daba la cara, quien mandaba mensajes a la población, quien intentaba justificar la violencia como si fuera una lección necesaria. La familia michoacana entendió algo muy pronto. El miedo funciona mejor cuando viene acompañado de un discurso. No solo mataban enemigos, dejaban mensajes. No solo controlaban pueblos, explicaban por qué lo hacían. Y ahí la tuta se volvió indispensable. Servando empezó a grabar audios y videos dirigidos a la sociedad, a rivales e incluso a las autoridades. En ellos hablaba con tono calmado, pausado, casi pedagógico. No gritaba, no amenazaba directamente, razonaba la violencia, decía que era necesaria para proteger al pueblo, para castigar a quienes se desviaban, para mantener el orden. Mientras tanto, la familia se expandía rápidamente, controlaba rutas de droga, laboratorios, extorsiones, secuestros y cobros de piso, pero también intervenía en la vida cotidiana, imponía reglas, castigaba delitos comunes y decidía quién podía o no trabajar. Para muchos pueblos, la familia era la única autoridad real. Servando Gómez se convirtió en el enlace entre el terror y la ideología. Era quien hablaba con presidentes municipales, con policías locales, con líderes comunitarios. No llegaba disparando, llegaba negociando o advirtiendo con palabras suaves que escondían consecuencias brutales. Con el tiempo, su influencia dentro del grupo creció tanto que ya no solo obedecía órdenes, ayudaba a tomarlas. Se volvió parte del círculo cercano de Nazario Moreno, aprendió cómo usar la religión como herramienta, cómo convertir la fe en control y cómo disfrazar la violencia de justicia divina. Pero la familia michoacana no solo enfrentaba enemigos externos, también tenía conflictos internos, traiciones y luchas de poder, y en ese ambiente la tuta aprendió otra lección clave. En el narco sobrevive quien sabe adaptarse. En 2010, el gobierno federal anunció la supuesta muerte de Nazario Moreno, el Chayo, aunque años después se descubriría que esa versión no era del todo cierta. En ese momento el golpe provocó una fractura profunda dentro de la familia. El liderazgo quedó debilitado y las tensiones internas explotaron. Fue ahí cuando Servando Gómez dio el siguiente paso. La caída, real o aparente, de El Chayo dejó un vacío que muchos querían llenar, pero no todos tenían lo necesario. La tuta sí, tenía experiencia, contactos, discurso y control sobre gran parte de la narrativa interna del grupo. Ya no era solo un vocero, era un aspirante al poder total. La familia michoacana comenzaba a desmoronarse, pero para Servando Gómez eso no era el final, era el inicio de algo nuevo. Porque si algo había aprendido dentro de la familia era que el narco moderno no solo se impone con armas, sino con ideas,
y él estaba listo para construir su propio reino, con símbolos, reglas y una nueva identidad criminal que marcaría para siempre a Michoacán. Así, desde las cenizas de la familia michoacana, empezaba a gestarse el siguiente capítulo, uno aún más oscuro. La caída de la familia michoacana no significó el fin del control criminal en Michoacán. Al contrario, significó una transformación. De sus ruinas surgiría una organización aún más estructurada, más simbólica y más peligrosa. Con la supuesta muerte de Nazario Moreno, el Chayo, la familia quedó fracturada. Viejos liderazgos desaparecieron, otros se enfrentaron entre sí, y el caos interno amenazaba con destruir todo lo que habían construido durante años. Pero en medio de esa confusión, Servando Gómez Martínez ya tenía un plan. La tuta entendió algo clave. La familia michoacana estaba demasiado manchada de sangre y contradicciones. Su discurso moral ya no convencía como antes. La gente empezaba a verlos solo como lo que eran, criminales. Para recuperar el control, hacía falta una nueva identidad. Así nacieron los Caballeros Templarios. No fue solo un cambio de nombre, fue una reinvención completa del cártel. La tuta, junto con otros líderes como Dionisio Loya Plancarte, el tío, y Enrique Plancarte Solís, Quique Plancarte, creó una organización con una estética, una narrativa y una estructura nunca antes vistas en el narcotráfico mexicano. Los Caballeros Templarios se presentaban como una orden. Usaban símbolos medievales, escudos, mantos y códigos de conducta. Juraban lealtad, hablaban de honor, justicia y protección del pueblo. Incluso repartían manuales internos donde se explicaban reglas, castigos y principios, todo cuidadosamente diseñado para darle legitimidad a un grupo criminal. Servando Gómez se convirtió en el líder ideológico y mediático. Era quien daba los discursos, quien explicaba la filosofía templaria y quien aparecía en videos hablando directamente a la población. Su tono era calmado, casi paternal. Decía que ellos no eran delincuentes, sino guardianes de Michoacán. Pero detrás de esa narrativa, la violencia se intensificó. Los Caballeros Templarios heredaron y expandieron las actividades criminales, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y asesinatos. Sin embargo, añadieron algo más profundo y devastador: el control total de la vida económica y social. Productores de limón, aguacate, mineros, comerciantes y transportistas tenían que pagar cuotas obligatorias. No era opcional. El que no cumplía era castigado. Y esos castigos no eran solo económicos, eran públicos, brutales y ejemplares. La tuta justificaba todo con palabras. Decía que las cuotas eran para proteger al pueblo, que los castigos eran para mantener el orden. Convertía cada crimen en una supuesta lección moral. El maestro seguía dando clases, pero ahora a punta de miedo. Uno de los aspectos más perturbadores de los Caballeros Templarios fue su obsesión por el control ideológico. No solo querían obediencia, querían convencimiento. Querían que la gente creyera que ellos eran necesarios. Y para eso usaban discursos religiosos, símbolos históricos y una narrativa de lucha contra el mal. En muchos pueblos de Michoacán, los templarios se convirtieron en la autoridad real. Decidían quién podía abrir un negocio, quién podía circular, quién vivía y quién moría. La policía local estaba intimidada, los políticos, en muchos casos, sometidos o coludidos. Y mientras otros capos se escondían, la tuta se exponía. Grababa videos, enviaba mensajes, concedía entrevistas indirectas. Se mostraba seguro, confiado, convencido de que su palabra era tan poderosa como cualquier arma. Esa visibilidad le dio fama, pero también sembró la semilla de su caída. Internamente, los Caballeros Templarios comenzaron a mostrar grietas. El poder absoluto generó abusos, traiciones y descontento incluso dentro de la organización. Algunos miembros empezaron a actuar por su cuenta, otros a traicionar, y el discurso de honor,
comenzó a perder sentido frente a la realidad brutal. Pero hacia afuera, el daño ya estaba hecho. Michoacán se había convertido en un territorio dominado por un cártel que no solo traficaba drogas, sino que dictaba cómo vivir, y todo bajo la voz pausada de un hombre que hablaba como maestro, pero gobernaba como tirano. Los caballeros templarios no fueron solo un cártel más, fueron un experimento peligroso, el narco convertido en ideología, y Servando Gómez Martínez fue su principal arquitecto. Sin saberlo, en ese momento de máximo poder, la tuta ya estaba más expuesto que nunca, porque cuando un criminal necesita explicarse tanto, es porque su imperio empieza a resquebrajarse, y lo que vendría después sería el principio del fin. Cuando los caballeros templarios alcanzaron su máximo poder, Michoacán dejó de ser solo un territorio disputado por el narcotráfico. Se convirtió en un estado gobernado por el miedo, un lugar donde la ley no venía de los tribunales, sino de las órdenes dictadas por un cártel que se creía dueño de todo. Bajo el liderazgo de Servando Gómez, la tuta, el control dejó de ser discreto. Ya no bastaba con dominar rutas o laboratorios. Los templarios querían algo más ambicioso: controlar la vida diaria de la población. En pueblos enteros, el cártel decidía quién podía trabajar, qué se podía vender y cuánto se tenía que pagar por existir. Comerciantes, transportistas, agricultores, ganaderos y hasta pequeños vendedores ambulantes estaban obligados a entregar cuotas. No importaba si ganaban mucho o poco, todos debían pagar. Uno de los sectores más golpeados fue el agrícola. Productores de limón y aguacate, orgullo económico de Michoacán, quedaron bajo el yugo templario. El cártel imponía cuotas por hectárea, por caja vendida y hasta por transportar la mercancía. Quien se negaba, perdía todo. Primero el negocio, luego la libertad y en muchos casos la vida. La tuta justificaba este saqueo con discursos cuidadosamente elaborados. Decía que las cuotas eran para proteger al productor, que sin ellos habría caos, robos y otros criminales peores. La extorsión se disfrazó de protección y el terror de orden. Pero el control no se limitaba al dinero. Los caballeros templarios vigilaban pueblos completos, colocaban halcones, imponían toques de queda no oficiales y decidían quién podía entrar o salir de ciertas zonas. En muchos lugares, la policía municipal obedecía más al cártel que al gobierno, y cuando no obedecía, simplemente desaparecía. La violencia era metódica, no siempre inmediata, pero siempre ejemplar. Cuando alguien desafiaba las órdenes, el castigo no era solo para él, era un mensaje para todos. Cuerpos abandonados en caminos, amenazas públicas, ejecuciones selectivas. El miedo se convirtió en un lenguaje cotidiano. Servando Gómez no se escondía de esta realidad. Al contrario, grababa mensajes donde explicaba por qué alguien había sido castigado. Hablaba como juez, como maestro, como si estuviera corrigiendo una falta. Nunca pedía perdón, nunca dudaba. Para él, la violencia era una lección necesaria. Ese estilo hizo que Michoacán viviera una de sus épocas más oscuras. Familias enteras huyeron de sus pueblos, negocios cerraron, comunidades quedaron vacías, y quienes se quedaron aprendieron a guardar silencio. El control templario también extendió a la política local. Presidentes municipales, regidores y funcionarios fueron intimidados, grabados o comprados. Algunos aparecieron en videos con la tuta, escuchando sus discursos, asintiendo, humillados. El poder criminal se exhibía sin pudor. Mientras tanto, dentro del cártel, la violencia también crecía. Los mismos discursos de honor y justicia servían para justificar castigos internos. Cualquier sospecha de traición se pagaba caro. El miedo no solo gobernaba a la población, también a los propios miembros de la organización. Paradójicamente, cuanto más hablaba la tuta de valores, más brutal se volvía la realidad. Los símbolos templarios ya no ocultaban la verdad. Michoacán estaba secuestrado. Pero todo dominio basado únicamente en el terror tiene un límite. Con el tiempo, el abuso constante, las extorsiones insoportables y la ausencia total de justicia provocaron algo inesperado. La gente, cansada de pagar, de callar y de perderlo todo,
empezó a organizarse no por ideología ni por política, por supervivencia. El control absoluto de los caballeros templarios sembró el mismo problema que los destruiría, el hartazgo total de la población. Y mientras la tuta seguía hablando frente a cámaras, convencido de que su palabra aún tenía poder, en los pueblos de Michoacán comenzaba a gestarse una respuesta que cambiaría el rumbo de la historia. El terror había dominado por años, pero la paciencia se estaba acabando. Mientras la mayoría de los grandes capos del narcotráfico mexicano construyeron su poder desde la sombra, Servando Gómez Martínez hizo exactamente lo contrario. En lugar de esconderse, decidió hablar. En lugar de huir de las cámaras, las buscó, y esa decisión lo volvió único, pero también marcó el principio de su caída. Para la tuta, el silencio no era poder. El poder estaba en el discurso. Desde los primeros años de los Caballeros Templarios, comenzó a grabar mensajes dirigidos directamente a la sociedad. Videos donde aparecía sentado, relajado, hablando con calma, como si estuviera dando una clase o explicando una lección importante. No gritaba, no amenazaba de forma directa, convencía. En esos mensajes se presentaba como un líder racional. Decía que los caballeros templarios no eran criminales, sino protectores del pueblo, que su violencia tenía reglas, que castigaban solo a quien lo merecía. Cada palabra estaba calculada para justificar lo injustificable. Lo más perturbador era el tono. La tuta hablaba como maestro, como padre, como juez, nunca como sicario. Pero no se conformó con mensajes a la población, fue más allá. Comenzaron a circular videos donde aparecía reunido con políticos locales, presidentes municipales y funcionarios. En ellos la tuta hablaba y los otros escuchaban, callados, incómodos, sumisos. No hacía falta una pistola visible, el mensaje era claro. El verdadero poder no estaba en el cargo público, sino en él. Esos videos eran humillantes, no solo exhibían la corrupción o el miedo de las autoridades, sino que mostraban algo aún más grave. El Estado había sido reemplazado. Michoacán ya no se gobernaba desde oficinas oficiales, sino desde reuniones clandestinas grabadas en video. La tuta entendía perfectamente el impacto mediático de esas imágenes. Cada grabación era un golpe psicológico, una demostración de control, una forma de decirle a la población, yo mando y todos lo saben. Pero su obsesión por hablar no terminaba ahí. También enviaba mensajes a periodistas, a medios de comunicación e incluso al gobierno federal. Se defendía, se justificaba, se explicaba. Decía que los medios mentían, que el gobierno exageraba, que ellos eran una organización con principios. Quería controlar la narrativa, no solo el territorio. Ese exceso de exposición lo volvió famoso. Su rostro comenzó a ser reconocido, su voz identificada, su figura analizada. Y por primera vez, el narco dejó de ser un mito invisible para convertirse en un personaje mediático constante. Pero en el mundo criminal, ser visible es peligroso. Cada video era una pista, cada mensaje una señal, cada aparición una oportunidad para que las autoridades analizaran su forma de hablar, sus gestos, sus contactos. La tuta estaba tan convencido de su inteligencia y de su discurso que subestimó a quienes lo observaban en silencio. Además, su necesidad de justificarse empezó a generar dudas incluso dentro de su propia organización. Algunos miembros veían sus mensajes como una debilidad, otros como una imprudencia. Mientras ellos arriesgaban la vida en el terreno, su líder se exponía frente a cámaras. El narco que hablaba demasiado empezaba a incomodar. Paradójicamente, lo que la tuta creía que lo hacía fuerte, su palabra, empezaba a debilitarlo, porque mientras él hablaba, la gente ya no escuchaba con respeto, sino con hartazgo.
Sus discursos dejaron de convencer, sus justificaciones sonaban vacías frente a la realidad diaria de extorsiones, asesinatos y miedo. La imagen del protector se desmoronaba, y mientras la tuta seguía grabando mensajes, convencido de que aún controlaba la narrativa, en Michoacán se estaba formando una respuesta que ya no se iba a callar, una respuesta armada impulsada por el cansancio y la desesperación. Las cámaras que él usó para imponer miedo pronto servirían para exhibir su fracaso, porque en el momento en que un criminal necesita explicarse tanto, es porque ya está perdiendo el control. Y el siguiente capítulo demostraría que ni todos sus discursos juntos podrían detener lo que venía. El dominio de los caballeros templarios no cayó de un día para otro. No fue una operación quirúrgica del gobierno ni un golpe certero de las autoridades. Fue una explosión social, un límite que se rompió cuando el miedo dejó de ser suficiente para controlar a la gente. Durante años, Michoacán vivió bajo extorsión, amenazas y violencia constante, pero llegó un punto en el que ya no había nada más que perder. Negocios quebrados, tierras robadas, familias desplazadas. La protección templaria se había convertido en una condena diaria. Y entonces ocurrió algo inusual en la historia del narcotráfico mexicano. La gente se armó. En pueblos como Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana comenzaron a surgir grupos de civiles armados, las autodefensas. No eran cárteles rivales, no buscaban controlar rutas de droga. Eran agricultores, ganaderos y comerciantes que decidieron enfrentar directamente al cártel que los había sometido durante años. Para los caballeros templarios, esto fue un golpe inesperado. Estaban acostumbrados a enemigos criminales, no a comunidades enteras levantándose en armas. El terror funcionaba contra individuos, pero no contra un pueblo completo que ya había perdido el miedo. Servando Gómez reaccionó como siempre, hablando. Grabó mensajes donde desacreditaba a las autodefensas, las acusaba de estar infiltradas por otros cárteles, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Intentó dividirlas, deslegitimarlas, desmoralizarlas, pero esta vez sus palabras ya no tenían el mismo peso. Mientras la tuta hablaba, el territorio se le escapaba. Las autodefensas comenzaron a tomar pueblos uno por uno, derribaban retenes templarios, expulsaban a operadores locales y liberaban comunidades. En muchos lugares la población salía a las calles para apoyar a estos grupos. El silencio de años se transformó en aplausos, gritos y rabia acumulada. El poder templario empezó a fragmentarse. Internamente, el cártel entró en crisis. Muchos miembros desertaron, otros cambiaron de bando y algunos comenzaron a traicionar para salvarse. El discurso de honor y lealtad se derrumbó frente a la realidad. El imperio se estaba cayendo. El gobierno federal no pudo ignorar lo que estaba ocurriendo. La presencia de civiles armados obligó a una intervención directa. Fuerzas federales entraron a Michoacán con el objetivo oficial de restaurar el orden, aunque la línea entre apoyo y confrontación con las autodefensas nunca fue clara. Para la tuta, la presión era total. Había perdido el control territorial, la lealtad interna y la narrativa pública. Sus discursos ya no imponían respeto, sino desesperación. El narco que antes hablaba como maestro, ahora sonaba acorralado. Uno a uno, los principales líderes templarios fueron cayendo. Algunos muertos, otros capturados. Las rutas se rompieron, las extorsiones disminuyeron, el flujo de dinero se debilitó y con ello el poder real del cártel. Servando Gómez pasó de líder visible a prófugo solitario. Ya no aparecía con seguridad, ya no grababa mensajes con confianza, se movía constantemente, traicionado por su propia fama. El hombre que gobernaba con palabras ahora huía en silencio. Las autodefensas no solo derrotaron a los caballeros templarios militarmente, les quitaron algo más importante, la legitimidad. El mito del cártel protector se rompió para siempre. Michoacán había demostrado algo que pocos territorios lograron en esos años, que el miedo, incluso el más profundo, puede agotarse. Y cuando el miedo se acaba, el poder criminal comienza a morir.
Para la tuta, este capítulo marcó el principio del fin. Su estructura estaba destruida, su discurso desacreditado y su red de protección colapsada. Solo quedaba una pregunta en el aire. ¿Cuánto tiempo más podría seguir huyendo el narco que creyó que las palabras eran suficientes para gobernar? La respuesta llegaría muy pronto. Después de años hablando frente a cámaras, desafiando narrativas y gobernando con discursos, Servando Gómez Martínez enfrentaba una realidad que jamás imaginó cuando fundó los Caballeros Templarios. Estaba solo. El territorio que alguna vez controló se había reducido drásticamente. Sus aliados habían caído, muerto o cambiado de bando. Las autodefensas habían fracturado su estructura y el gobierno federal había intensificado la presión. Ya no era el líder visible que grababa mensajes con seguridad, ahora era un fugitivo. La cacería comenzó de forma silenciosa. A diferencia de operativos espectaculares con helicópteros y enfrentamientos masivos, la búsqueda de la tuta se centró en inteligencia, intervenciones telefónicas, análisis de redes de apoyo, seguimiento de familiares y colaboradores cercanos. Las autoridades entendieron que no estaban persiguiendo a un sicario impulsivo, sino a un hombre cauteloso, acostumbrado a mover piezas con estrategia. Su mayor fortaleza, su necesidad de comunicarse, se convirtió en su punto débil. Para mantenerse informado y conservar lo poco que quedaba de su red, la tuta seguía intentando comunicarse. Cambiaba de teléfonos, usaba intermediarios, se movía constantemente entre casas de seguridad. Pero cada movimiento dejaba rastros. Durante meses, el cerco se fue cerrando. El hombre que había aparecido en videos explicando la justicia templaria ahora evitaba cualquier exposición. Vivía en constante traslado, cambiando de ubicación para evitar ser detectado. Su mundo se redujo a la supervivencia diaria. Finalmente, la madrugada del 27 de febrero de 2015, el operativo se concretó. En una casa ubicada en Morelia, Michoacán, fuerzas federales ejecutaron la captura. No hubo disparos, no hubo enfrentamiento, no hubo espectáculo. El hombre que durante años dominó el discurso criminal fue detenido sin resistencia. La imagen contrastaba con todo lo que había representado. Sin discursos, sin símbolos templarios, sin seguidores armados, solo un líder agotado rodeado por autoridades. El narco que hablaba como maestro cayó en silencio. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Los medios difundieron imágenes de su arresto. El gobierno presentó la captura como un golpe definitivo contra los caballeros templarios. Para muchos en Michoacán fue un momento de alivio. Para otros, una señal de que una etapa oscura finalmente terminaba. Pero la caída de la tuta también dejó preguntas. ¿Cómo un maestro rural llegó a controlar regiones enteras? ¿Cómo logró convencer a comunidades completas mientras imponía terror? ¿Cómo su obsesión por hablar terminó facilitando su captura? La ironía era evidente. Durante años, Servando Gómez utilizó la palabra como arma. Creyó que podía controlar la narrativa, justificar la violencia y moldear la percepción pública. Pero en el mundo del crimen organizado, la exposición tiene un precio. Cada video que grabó lo hizo reconocible, cada mensaje que difundió fortaleció el interés por capturarlo. Su figura dejó de ser una sombra y se convirtió en un objetivo claro. Tras su detención, enfrentó múltiples cargos relacionados con delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud. Su traslado a un penal federal de máxima seguridad marcó el cierre oficial de su liderazgo criminal. Sin embargo, su captura no significó el fin inmediato de la violencia en Michoacán. Las estructuras criminales ya estaban fragmentadas, otros grupos ocuparon espacios vacíos, el territorio continuó siendo disputado. Lo que sí terminó fue el mito del cártel que se presentaba como orden moral, el mito del líder que hablaba como si impartiera justicia, el mito de que el discurso podía sostener indefinidamente un imperio construido sobre el miedo. La captura de la tuta fue el desenlace de una historia donde la palabra y la violencia caminaron juntas, donde un maestro cambió el aula por el crimen, donde la exposición mediática fue tanto herramienta de poder como sentencia anticipada. El hombre que quiso explicar el narco cayó sin poder explicarse más. Y con su arresto, Michoacán cerró uno de los capítulos más peculiares y oscuros de su historia reciente. Pero aún quedaba una reflexión pendiente, porque aunque la tuta ya no estaba libre, las condiciones que permitieron su ascenso seguían presentes. Y esa es quizá la lección más inquietante de todas.
Con la captura de Servando Gómez Martínez, la Tuta, se cerraba un capítulo brutal y singular en la historia del narcotráfico mexicano. Pero, como suele ocurrir en estas historias, su caída no significó el fin de la violencia ni de los conflictos en Michoacán. Más bien dejó un legado complejo, ambiguo y profundo. Primero está el impacto territorial y social. Bajo el mando de la Tuta, los caballeros templarios controlaron amplias regiones de Michoacán, imponiendo reglas, extorsionando a productores, comerciantes y transportistas y obligando a comunidades enteras a vivir bajo miedo constante. Su estilo de liderazgo, basado en el discurso tanto como en la violencia, dejó una marca indeleble. Pueblos acostumbrados a obedecer sin cuestionar, autoridades intimidadas y ciudadanos que aprendieron a vivir bajo terror estructurado. La llegada de las autodefensas y la posterior captura de la Tuta no borraron de golpe esa experiencia. Muchos de esos pueblos siguen enfrentando la violencia de grupos criminales fragmentados, herederos de los templarios o de otros cárteles que ocuparon sus territorios. La Tuta mostró que incluso un líder que habla mucho, que intenta racionalizar su violencia, puede dejar estructuras profundamente dañinas que sobreviven a su ausencia. Luego está su legado simbólico e ideológico. Servando Gómez no fue un narco común. No solo traficaba drogas, secuestraba o extorsionaba, construyó una narrativa. Mezcló religión, historia y códigos medievales para dar legitimidad a un cártel criminal. Los caballeros templarios no eran solo un grupo de sicarios, eran un experimento de propaganda del terror. Y aunque su líder cayó, su influencia ideológica sigue presente, al menos como recordatorio de cómo el narco puede manipular la mente y la percepción de la gente. El otro legado es la paradoja de su fama. La Tuta creyó que la exposición era una herramienta de poder, que mientras más se mostrara, más control tendría sobre su imperio y sobre la narrativa pública. Y en efecto, durante años lo fue. Sus discursos calmados, sus justificaciones de la violencia, sus apariciones en medios y sus audios transmitían un aura de invulnerabilidad. Pero esa misma visibilidad facilitó su captura. La historia de la Tuta demuestra que en el mundo del crimen, la fama puede ser un arma de doble filo, fortalece mientras te hace vulnerable. Además, su legado dejó una lección sobre la naturaleza del poder en el narcotráfico. Servando Gómez demostró que un líder no siempre necesita fuerza bruta para controlar un territorio. A veces basta con habilidad estratégica, manipulación psicológica y comunicación eficaz. Pero también mostró que ningún imperio criminal es eterno. Las estructuras, por más poderosas que parezcan, son frágiles frente a la presión social, las traiciones internas y la acción coordinada del Estado. La Tuta también dejó una enseñanza más oscura. El narco puede imitar la autoridad legítima, infiltrarse en la política, manipular la sociedad y reemplazar instituciones cuando éstas fallan. Michoacán, durante su reinado, fue un laboratorio del poder alternativo, un estado paralelo donde los caballeros templarios dictaban la ley, elegían a quienes podían vivir o morir y controlaban la economía local. Su caída no resolvió la fragilidad institucional, solo la mostró con claridad. Finalmente, su historia deja un mensaje para la memoria histórica. La Tuta es un recordatorio de que los líderes criminales no solo impactan con violencia física, impactan con ideas, símbolos y control psicológico. Los pueblos, los sistemas y las generaciones quedan marcados mucho después de que un capo cae en prisión. Su captura cerró un capítulo, pero no borró las cicatrices ni el aprendizaje que dejó sobre cómo se construye, se mantiene y se destruye un cártel. En conclusión, la Tuta dejó Michoacán y el narco mexicano con una lección ambigua y poderosa, que la violencia puede estar envuelta en discursos de justicia, que el miedo puede ser impuesto con palabras y que incluso los imperios más sólidos pueden desmoronarse cuando la sociedad decide levantarse. Su historia es una combinación de carisma, terror, estrategia y caída inevitable. Y aunque él ya no camina libre por los pueblos de Michoacán, su legado persiste en las estructuras criminales, en la memoria de los habitantes y en la manera en que el crimen organizado puede transformar una región entera. Porque al final, la historia de la Tuta no termina con su captura. Su historia sigue viva, en el miedo, en la memoria y en la manera en que el crimen organizado puede transformar una región entera.
Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.